Vamos a trabajar la parte de simetría y la parte de transformaciones. En este caso nos dicen que el ítem 13, 14 y 15 se contestan con esta misma figura. Vamos a observar. En la número 13 nos dicen que el triángulo DEF, este triángulo, ¿verdad? DEF, y el HIJ, presentan simetría axial con respecto al eje X, o sea que en medio de ellos pasa el eje X. Esa parte es verdadera, en medio de ellos sí pasa el eje X. Ese sería el eje de simetría si las figuras fueran simétricas, pero no son simétricas. Recuerden que para que sean simétricas hay que verlo como un espejo. O sea, la figura de un lado del eje y la figura del otro lado del eje tienen que ser idénticas, pero estar como de frente la una a la otra. Es como un tipo espejo. En este caso observen que esos dos triángulos, el DEF que tenemos acá y el HIJ que tenemos acá, no están a espejo el uno con el otro. Entonces quiere decir que ellos no presentan simetría, por lo tanto la primera es falsa. En el caso de la segunda nos dicen que el triángulo ABC, este que está acá, y el triángulo DEF, este nuevamente, presentan simetría axial con respecto al eje Y. Con respecto a este eje, este es el espejo. Sí es el eje porque sí parte la gráfica a la mitad, pero, o sea, quedan dos segmentos iguales para ambos lados, pero ellos no están de frente el uno al otro. De hecho, ese ABC y DEF son un tipo de traslación. ¿Por qué? Porque es como que agarraron la figura, la cortaron y la pegaron en otro lado. Eso es una traslación y no nos sirve. Necesitamos un tipo de reflexión para que haya simetría. Entonces, esas figuras, eso también es falso porque las figuras tampoco son simétricas, ¿verdad? Verdaderas, ninguna en el caso de la opción 13. Vamos a ver la opción 14 que dice. En la opción 14 nos dicen que el ABC y el KLM presentan simetría axial con respecto a la recta dada por ABC y KLM. ABC es esta que está acá. KLM es esta que está acá. Primero que nada, noten que sí existe la simetría. ¿Por qué? Porque la figura que hay a un lado y la figura que hay al otro lado son idénticas y están de frente como un tipo espejo. Entonces sí existe simetría. Ahora me preguntan en base a qué, o sea, me están preguntando lo que pasa por el puro centro de ellas, de manera que lo que haya hacia arriba y lo que haya hacia abajo sea exactamente igual. Y noten que lo que pasa por el puro centro es esta recta, que resulta ser el mismo eje X. Pero resulta que a mí no me hablan del eje X en las opciones, me hablan de Y igual a. Entonces el eje X pasa por el origen, recuerden que en el origen está el 0 para el eje Y. Entonces sería la recta Y igual a 0, la recta que pasa por el puro centro, que permite ver hacia arriba y hacia abajo pedazos exactamente iguales. Por lo tanto el eje de simetría del ABC y KLM es precisamente el eje X o la recta Y igual a 0. Sería la opción A, ¿verdad? Y en el número 15 me preguntan con respecto al eje Y, KL es homólogo con. Entonces vamos a ver el KL en la figura. Resulta que en la figura KL es este segmento. Aquí está el eje Y, que me dicen que es con respecto al eje Y. Hasta ahí vamos bien. Entonces el KL al otro lado sería el segmento HI. Eso es lo que llaman homólogos. La misma figura en lados diferentes del eje de simetría. Entonces, quiere decir que el KL es homólogo con el HI, que es lo que a mí me estaban preguntando. En este caso mi respuesta entonces sería la opción A en el caso de la 15. Vamos a las que siguen. 16 y 17 dice que se contestan con esta figurita, ¿verdad? Vamos a subir un toquecito para verlo. Ahí. En el caso de la primera me dicen que al aplicar una reflexión al punto B con respecto al eje X se obtiene como imagen el punto B' menos 5, menos 4. Primero que nada recordemos que la reflexión tiene 4 leyes. Si la reflexión es al eje X, cambian el signo del Y. Si la reflexión es al eje Y, cambian el signo del X. Si la reflexión es a la recta Y igual a X, lo que hacen es dar vuelta, ¿verdad? Y si es a la recta Y igual a menos X, dan vuelta y cambian signos. Eso es lo que tenemos que aplicar en reflexión. Entonces me dicen que se lo aplique al punto B. Entonces el punto B es este de acá. Vamos a obtener el punto B por acá. Entonces el punto B, coordenadas en X, 5. En Y, 4. Ahí está el punto B. Me dice que le aplico una reflexión al eje X.
Si le aplico una reflexión al eje X, el signo que tengo que cambiar es el signo en Y. Por lo tanto, si aplico la reflexión, el punto B' sería manteniendo el X exactamente igual y cambia el signo del Y. Entonces sería menos 4. Eso significa que es falsa la primera. ¿Por qué? Porque me están hablando del punto menos 5, menos 4. Por este menos que viene acá es falsa, ¿verdad? Ok. En la segunda ahora me hablan del punto A' que se obtiene al aplicarle al punto A una traslación de 4 unidades a la izquierda y 4 unidades hacia abajo. Y el punto C' se obtiene al aplicarle al punto C una reflexión con respecto al eje Y. Entonces A' coincide con C'. O sea, tengo que aplicar dos transformaciones. Una traslación al punto A y una reflexión al punto C. Y ver si coinciden los valores que encontramos. Entonces, primero voy con el A. El punto A. Coordenadas del punto A. En X, 2. En Y, 8. Ok, 8. Ahora, dice que el punto A tengo que aplicar una traslación de 4 unidades a la izquierda. Recuerden que eso ya lo habíamos visto antes. Izquierda significa restar y es en X, ¿verdad? Y luego 4 unidades hacia abajo. También lo habíamos visto. Recuerden que abajo significaba también restar, pero era en Y, ¿verdad? Entonces, tomamos el X que es 2. 2. Y resulta que a X tenemos que restarle 4. Menos 4. Luego tomamos el Y, que era 8. ¿Verdad? Y resulta que al Y tenemos también que restarle 4. Es 8 menos 4. Resolviendo. 2 menos 4 se convierte para el A', ¿verdad? Por aquello, entonces que no se nos olvide. 2 menos 4 que se convierte en menos 2. Y 8 menos 4 que se convierte en 4. Ese es el punto A'. Ahora, me dicen también que agarre el punto C y que el punto C le aplique una reflexión al eje Y. Entonces voy a encontrar el punto C. Original C. En X es 2. Ok, C en Y es 4. Ese es el punto C. Dice que una reflexión al eje Y. Recuerden que una reflexión al eje Y significa que tengo que cambiar el X. Entonces, el punto C' me pide cambiar el X, ¿verdad? Porque la reflexión al eje Y es cambiar el X. Entonces, ese 2 pasa a ser negativo. Menos 2,4. Ahí está nuestro centro. Y noten que el C' coincide con el A', que era lo que ellos me decían acá. A' coincide con C'. Por lo tanto, esa es verdadera. En el caso de la 16, solo la 2 es verdadera. Vamos a ver qué dice la 17. En la 17 nos piden aplicarle una homotese de razón k igual a 3 y de centro 0,0, o sea, del origen, y se obtiene el triángulo ABC. Bueno, me piden la medida de uno de los triángulos, de uno de los lados del triángulo A', B', C', o sea, uno de los triángulos de la homotese. Me dicen que la razón es K3, ese es el dato importante. Nos están diciendo que la razón, o sea, que K vale 3. Prácticamente recuerden que es fijo, que cuando nos dan la razón hay que multiplicar. Ahora nos piden las coordenadas del A', B', C', o sea, de la homotese. Aquí tenemos es el original, vean que aquí está el triángulo ABC. Original, ese es el original. Pero la homotese quiere decir que va a crecer en 3. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Como me están pidiendo las medidas de uno de los lados, lo único que tenemos que hacer es encontrar los lados de la figura original y multiplicarlos por la razón que ellos me dan. Por ejemplo, el lado BC, este que está acá. Vean que va desde 2 hasta 5. Entonces, de 2 a 5 hay 3 espacios. O si no, recuerden que nada más a 5 le quitamos 2 y nos da 3. Entonces, el lado en la homotesia, el B', C', en la homotesia, ¿verdad?
sería multiplicar el BC original, que mide 3, por la razón, que en este caso también es 3. O sea, en la homotesia el lado BC va a valer 3 por 3, 9. Ok, el lado AC. Resulta que el lado en la homotesia, el AC sería el A', C'. ¿Cuánto mide AC? Ok, noten que AC va de 4 a 8. O sea, AC mide 4. O a 8 le quitamos 4, como lo hacemos en circunferencias, y nos da también 4. Entonces, el AC original mide 4. Lo multiplicamos por la razón, que es 3. Y eso nos va a dar 12. O sea, el lado AC en la homotesia mide 12. Entonces ya tenemos dos lados, el lado BC que mide 9 y el lado AC que mide 12 en la homotesia. El lado AB tendríamos que aplicarle Pitágoras para poder encontrarlo y después multiplicarlo por la razón para obtener cuánto mide el AB de la homotesia. Pero sin embargo, como me preguntan uno de los lados, si ustedes observan en la 17 ya tenemos la respuesta. Nos dimos cuenta que hay un lado que mide 9 en la homotesia y otro que mide 12. Si ustedes observan, en la número 17 ya viene el 12 como la opción D. Esa sería nuestra respuesta. Si no hubiera venido el 9 y no hubiera venido el 12, habría que haberle aplicado Pitágoras para averiguar el lado AB. Y cuando teníamos Pitágoras, siendo una hipotenusa, ¿verdad? Lo que hacíamos era multiplicarlo por la razón, o sea, por 13. Así obteníamos el AB de la homotesia. Pero como no lo necesitamos, ahí está nuestra respuesta, la opción D. Vamos a esa 18. En la 18... nos dicen que el punto A 2, menos 3 se le aplica una rotación de 90 grados. Okay, para recordar, concentro en el origen y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok, eso va siendo hacia atrás, ¿verdad? Como la parte negativa. Ok, vamos a aplicarle esta rotación. Dice que se le aplica al punto A 2, menos 3. Ok, como es en contra de las manecillas del reloj, o sea, va siendo como les explico, va siendo hacia atrás, ¿verdad? Un ángulo normal, un ángulo de 90 grados normal, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es, si es a 90 grados, recuerden que a 90 grados lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar signos y dar vuelta. Entonces, las leyes son, si es a 90 grados, cambio signos y doy vuelta. Si es a 180, solamente cambio signos. Si es a 270, simplemente doy vuelta. ¿Estamos? Ahora hay que recordar que 90 es el mismo menos 270 y que 270 es el mismo menos 90, ¿verdad? Por aquello, que a veces nos aplican eso. Entonces, como me dicen que tiene que ser a 90 y es el A2, menos 3, vamos a ponerlo acá, el A', al ser a 90, me pide dar vuelta y cambiar signos. O sea, el 3 va a pasar a estar de primero y con el signo contrario. O sea, está negativo, lo colocamos positivo. Y el 2 va a pasar de segundo, está positivo y se coloca negativo. Entonces nuestra respuesta sería el 3, menos 2. Opción B. Esa es la parte de transformaciones y simetría en este examen.